En la isla Rucalá, puerto de los pescadores, cuando sale un temporal, se enfrentan los sin sabor. Cuando sale un temporal, se enfrentan los sin sabor. Hoy en Romo Pulli tenemos una posta de salud. Si alguien tiene una enfermedad, sabe que cuenta con un espacio cercano en el que será atendido. Llegar a tener una posta de salud en Romo Pulli no ha sido fácil. Ha sido producto del esfuerzo de varias personas de la comunidad y de afuera, que después de muchos años de trabajo lograron instalar definitivamente una posta. Por eso, queremos hacer un reconocimiento a esas personas y recordar la historia de cómo fue la creación de la posta de Romo Pulli. Antes de la llegada de la posta de salud en Romo Pulli, no había médico. La gente, para sanarse de sus enfermedades, se automedicaba con hierbas. La mayoría de las enfermedades se mejoraban en la misma casa y eran atendidas por alguien de la familia. Por ejemplo, si alguien se fracturaba un hueso, se amarraba y empleaba hierbas para curarse. Las enfermedades más graves eran atendidas por machis. A las machis había que pagarles con animales o con plata. Pero, por lo mismo, las personas que no tenían animales o dinero suficiente no podían acceder a las machis. Además de las machis, la salud era controlada también por mujeres parteras. Cuando iban a nacer un niño, las parteras iban a las casas y se preocupaban que el niño naciera bien y de atender a las madres. Para las guaguas no había pañales, se usaba cualquier género para envolverla. Las parteras eran mujeres muy buenas y capaces que conocían bien el organismo humano y sabían realizar su trabajo. Con el paso del tiempo han cambiado bastante las enfermedades en Romo Pulli. Antes las enfermedades más prevalentes eran la tuberculosis, sarampión, coqueluche o tos convulsiva, tifus, parasitosis, que son distintos tipos de lombrices en el estómago, y enfermedad de picada. Las enfermedades eran graves, en algunos inviernos morían muchas personas. Por ejemplo, entre el año 1968 y 1970 hubo una epidemia de tuberculosis y muchos adultos se contagiaron y fallecieron. Casi todos los meses fallecía alguien. También por el año 1968 y 1969 hubo una epidemia de peste que atacó principalmente a niños, muriendo varias personas. En esa época el colegio número 8 se llenó de niños enfermos, pero después se hizo un operativo con gente que llegó en jeep desde Puerto Saavedra hasta la cancha de Sol Naciente y ahí sacaron muchos enfermos. En Nahuel Huapi la enfermedad más grave era la tuberculosis. Incluso murieron muchas personas hasta que se hizo un operativo médico.
antes era natural. Se consumía mucho trigo, harina tostada y yuyo. También se comía papas, arvejas, poleo y pescado, que se pescaba solo con rinquihue o lanza. La carne solo se comía en ocasiones especiales. El trigo se daba naturalmente porque se usaba abono orgánico y no se necesitaba fertilizantes. De todos modos, no todas las familias tenían pan en época de primavera, ya que octubre y noviembre era época de escasez y solo tenían nueva siembra de trigo en diciembre. Como los mapuches se alimentaban de alimentos naturales, eran bastante fuertes. Su cuerpo resistía varias enfermedades. Incluso algunos cuentan que antes las personas vivían más que hoy, porque comían todo natural. Pero en la actualidad, la gran mayoría de la comida es artificial. Antes, cuando alguien estaba muy enfermo, tenía que ir directamente a Carahue. No había camino a Puerto Saavedra y por eso era muy difícil acceder para allá. Romo Puyi estaba muy aislado, ni siquiera había una balsa para cruzar el río. Por eso, para llevar al hospital de Puerto Saavedra, había que llevarlo en bote hasta donde hoy está el puente y después seguir a pie. El año 1963 llegó la atención de salud al sector de Romo Puyi. No existía un lugar definitivo donde atender. La posta más bien estuvo rondando de un lugar a otro, estando en la escuela número 8, después en casas particulares de las familias Chávez, López y Anticán. Desde 1973 se creó oficialmente la posta de salud, la que estuvo ubicada hasta el año 1989 en el lugar donde actualmente se realiza el pago de pensionado. Desde 1989 en adelante, la posta cambió al lugar en el que hoy se encuentra. Al principio llegaron unas personas a hablar con don Pedro Salgado, que era dirigente del Comité de Agricultores, y se ofrecieron para atender la salud en Romo Puyi. No había un local donde atender, por eso don Pedro Salgado se acercó a la profesora, la señora Elsa Romero, para pedirle si esto podían atender en su escuela. Y así fue como comenzó a funcionar la atención médica. Los doctores venían una vez al mes a ver a los pacientes. Durante 6 años, algunas personas de la comunidad, como don Pedro Salgado y don Roberto Rabanal, los iban a buscar y a dejar en bote. Yo tenía que irme un día, una semana antes, de qué forma se iban a venir, de qué manera. Entonces teníamos que estar con los botes ya con 3 años sufriendo. 2 horas para allá y 2 horas para acá. En esos años, en Huapi Grande, trabajaba un auxiliar llamado Florencio Painequio, quien había sido ayudado por unos gringos que iban a apoyar a los auxiliares médicos. Ellos llevaron al doctor Maxwell al lugar, un médico de Inglaterra que había llegado al hospital de Carahue. Ese médico empezó a viajar hacia la isla Nahuel Huapi y al ver el aislamiento en que vivían todas las personas de la isla y del sector, se preocupó por tratar de hacer algo en la zona para mejorar